Eh, es- este año fue, el mes pasado, una cosa muy pequeña, que hubo que ir a apoyar Hospital de Adultos, pero fue muy transitorio, ¿ya? Ah, En este momento no, estamos un poco demandados la unidad de cuidado intensivo por, por pacientes de otros centros y los nuestros también, y que ahí tenemos un problema. y en algunos casos, algunos centros han readecuado su infraestructura en cuanto a pasar servicios pediátricos a modalidad adulto. Sí, sí, muchos, muchos. Ya está entrando gente, ¿verdad? ¿Sí? Veo que hay gente de hematología, de cuidados paliativos. Sí, esta es una reunión principalmente convocada para los profesionales de nuestro hospital, pero sin embargo es abierta. Hay, Ajá. hay invitaciones también para otros centros. Veo que hay gente del Ministerio de Salud también, ¿no? También vi un MinSal por ahí, sí, ¿Será una Bárbara Leighton, quizás? no lo sé. Acá tenemos una Macarena Rodríguez. Por lo menos están apareciendo algunos nombres conocidos. Por lo menos para Sus mí. amigas. Sus amigas. Sí. Hola, Macarena. ¿Habrá alguna posibilidad de contar con el enlace para la videograbación? ¿Cómo así? O sea, esta reunión se va a grabar. Sí, se está grabando ya. Y, La consulta es si después podré acceder al link de la videograbación. sí, sí. Ahí ahí le informamos cómo. Y también esta reunión grabada, con su autorización, la subimos al canal de YouTube del hospital también. Por cierto.
Bueno, en honor al tiempo vamos a empezar la reunión. Buenos días a todos los que se han unido hoy día a la reunión clínica del Hospital Luis Calvo Maquena. La reunión de hoy ha sido organizada por el Departamento Psicosocial Educativo de nuestro hospital. Y el título es la que pueden ver en la pantalla: Niños y niñas en todas las políticas, una iniciativa para confrontar los desafíos sobre la salud y calidad de vida de la niñez. En febrero del año pasado, cuando la pandemia estaba en plena expansión por todo el mundo, una comisión de expertos en salud infantil de todo el mundo, convocados por la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, Lancet, comisión en la cual participó nuestro expositor invitado, planteó un diagnóstico y también planteó su preocupación por el futuro de nuestros niños y estableció una serie de recomendaciones. Lamentablemente, quizás la pandemia vino a poner un poco de sombra en este potente mensaje que esta comisión estableció, y es probable también que haya venido a agravar o a empeorar el diagnóstico. De este tema nos hablará hoy día el doctor Raúl Mercer. El doctor Mercer es médico pediatra, es máster en epidemiología y especialista en salud pública. Es el coordinador del programa de Ciencias Sociales y Salud de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Y él, como les dije, integró esta comisión Lancet, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, que publica entonces este diagnóstico que lo llaman el futuro de los niños del mundo, y lo hace con interrogativo. Y el doctor Mercer hoy día también integra la iniciativa, ¿cierto?, denominada Niños y Niñas en todas las políticas, que en realidad es una verdadera arenga para todo el mundo. Doctor Mercer, adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias, doctor Carrasco, por su amable presentación. Para mí es una satisfacción poder reencontrarnos en este escenario tan particular, impensado para muchos de nosotros, pero bueno, agradeciendo la invitación cursada por las colegas que organizan este evento, destacamos también el valor del reencuentro. O sea que pese a las circunstancias, las condicionalidades, las incertidumbres y por qué no también las pérdidas, porque realmente esta pandemia nos ha golpeado y nos está golpeando a todos, tener un espacio para repensar qué es lo que está aconteciendo en materia de salud de la niñez y adolescencia en el mundo, creo que es un buen elemento de reflexión. Mi participación en este evento no es casual. Por otra parte, es el resultado de una historia, producto de una relación de trabajo, de una relación profesional, de la cual derivó una relación de carácter, yo diría, afectivo, de empatía, producto de, yo diría, una construcción colectiva a lo largo de estos años, en donde se enmarca esta actividad como un jalón más, como un elemento más en este proceso de construcción histórica. De allí que para la presentación del día de hoy he pensado de alguna manera en tomar estos ejes. Resignificar el recorrido de este camino, concretamente el camino de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el trabajo conjunto del Hospital Calvo Maquena, que debo decirles, para quienes recién se suman a este proceso, profesionales que se están en proceso de formación, es un proceso de larga data, por lo menos desde nuestra lógica de lo que es el trabajo en salud, ya lleva más de 10 años de construcción, pero
me interesa también entender que, o dar a entender que es un proceso de construcción permanente, que esto no se agota. La segunda parte de la presentación es relativa al informe Lancet OMS-UNICEF, al cual se hacía referencia al inicio de la presentación. Contarles un poco la cocina de lo que significó este proceso y en qué coyuntura esto aparece, además de compartir con ustedes algunos elementos destacados con, yo diría, los mensajes más sensibles que acompañan a este informe. Y finalmente el CAP 2030, que es el Children in All Policies, niños y niñas en todas las políticas, que de alguna manera trata de reposicionar a la niñez en el contexto de un escenario de corresponsabilidad de distintos actores y sectores de la sociedad que atienden justamente a la niñez, tanto desde el punto de vista sanitario, pero también con otros ejes de trabajo vinculados con los determinantes sociales de la salud. Y el último punto que aparece en amarillo, que es un bonus track, está sujeto al tiempo disponible, que son algunas preocupaciones asociadas a la situación de la niñez durante la pandemia, pero que vienen del mundo de la pediatría social, que es el campo de la pediatría, que no es excluyente de pediatras o médicos pediatras, sino de todo el mundo profesional vinculado con la salud y calidad de vida de la niñez, desde una perspectiva de los derechos, de la equidad, de los determinantes sociales de la salud, desde la justicia social. O sea que este último punto lo dejamos en resguardo y en función de los tiempos que son acotados en el mundo virtual, veremos si nos queda de alguna manera disponibilidad para avanzar con esto. Así que esto lo tendremos que negociar en forma conjunta al final de la presentación. Hechas estas consideraciones, decirles que en esta semana estuve conversando con un colega, amigo, que también es parte de esta historia, que se llama Andrew Clark, que es un enfermero pediátrico radicado en Inglaterra, en Lancaster, y con quien charlamos de esta actividad. O sea que él tiene conocimiento que esto está aconteciendo ahora en este momento, y le dije que él debiera ser parte también de esta presentación, ya que de alguna manera fue mentor y acompañó la decisión inicial del Hospital Calvo Maquena cuando decidieron entrar y abrir la puerta del mundo de los derechos y ver de qué manera esto podría ser tomado como una idea orientada a transformar, al menos funcionalmente, la capacidad de respuesta del hospital, considerando los derechos como un eje vector de los conocimientos, atendiendo a que partimos de la base que el respeto a los derechos de la niñez hace a la calidad de atención y que garantizar los derechos en todos los procesos de atención hospitalaria va de la mano de una mejora en la capacidad de respuesta, no solamente para los chicos y chicas y sus familias, sino para los propios profesionales de la salud, en donde, bueno, esta perspectiva invita a convivir en un clima de respeto mutuo y de mejor convivencia, y de alguna manera de garantizar aspectos que hacen a la dignidad de las personas, considerando que muchas veces nuestras sociedades son muy creativas en describir nuevas formas de discriminar, de exclusión, de excluir a las personas. Y esto obviamente va contra los principios básicos de la salud. Y acá lo que ven ustedes fue lo que fue el manual inicial del trabajo, que fue adaptado desde su versión en inglés. Andrew Clark, en 2 semanas, está saliendo de viaje, les comento esta intimidad, simplemente para saber que las vidas de quienes participamos de esta historia colectiva siguen, pero por distintos andariveles, pero comunicándonos entre nosotros. Él se mudó de organización, ahora está en una organización no gubernamental que trabaja por los derechos de la niñez, que es Save the Children, pero le tocaron zonas del mundo un tanto preocupantes en donde Save the Children está desarrollando sus proyectos y Andrew es el responsable senior del campus de salud de esta organización con base en Inglaterra. Y él va a viajar al Yemen en 2 semanas y bueno, esto muestra también de su nivel de involucramiento y preocupación en cuanto a que en tiempos de restricciones por la pandemia, los chicos obviamente no tienen restricciones y es obviamente una cuestión de derechos. Y cuando hablamos de derechos no hay fronteras, o sea que esto de alguna manera muestra también la calidad y el compromiso profesional de Andrew en este tema.
Unos años después, el grupo de Chile fue invitado a una actividad que organizamos de carácter también, yo diría, binacional, pero también la que estuvo Andrew, realizada en la provincia de Mendoza, o sea, cerquita de Santiago, en donde lo que hicimos fue compartir una serie de experiencias en ambos países y en distintos hospitales de ambos países para ver de qué manera podemos confrontar experiencias de distinta índole, aprender unos de otros y generar una suerte de red de conocimientos y experiencias que luego se fue alimentando a través de un encuentro que organizó el Hospital Calvo Maquena en el año 2016 a propósito de los 25 años de la Convención, y esto luego siguió alimentándose en oportunidad de la Conferencia Internacional de Pediatría Social que por primera vez se hizo fuera de Europa y tuvo su sede en el viejo Congreso de Chile, y en donde el Hospital Calvo Maquena tuvo un rol protagónico en cuanto a ser sede de unas visitas guiadas para profesionales de otras partes del mundo para que conocieran el modelo Calvo Maquena, además de la participación dentro del programa científico. También pudimos estar con colegas del Hospital Calvo Maquena en una reunión realizada por las Naciones Unidas, por el Alto Comisionado de Defensa de los Derechos de la Niñez, para analizar la aplicación de un enfoque basado en derechos para el análisis de la morbilidad y mortalidad neonatal y de chicos y chicas menores de 5 años. Y esto se realizó en Ginebra en el año 2017, cuando se podía viajar. Posteriormente, en el mismo año, en un seminario organizado por el hospital también, he podido participar también de una actividad compartida vinculada con la promoción de los derechos del niño. Más recientemente, en 2018, una actividad en donde, en el caso particular de quien les habla, pudimos abordar la temática o la relevancia del derecho a la información como un eje sustantivo. Y como el Hospital Calvo Maquena no cierra por vacaciones, ustedes habrán participado el año pasado por la jornada por streaming, en donde, bueno, ayudados por esta herramienta, se pudo de alguna manera apelar a la importancia de las narrativas en cuanto a acercar las problemáticas familiares. O sea que son más de 10 años de trabajo conjunto y, a modo de reflexión, el largo camino de promoción de los derechos de la niñez no se debe agotar por las contingencias externas, en nuestro caso por la pandemia, ni por las demandas y preocupaciones propias del personal involucrado, porque todos y todas tenemos algún grado de cansancio físico, agotamiento mental, estrés, bueno, todas las preocupaciones propias que derivan de vivir en este mundo y en este caso en nuestros países, en una región del mundo que es de las más castigadas por la actual situación. De allí la necesidad de renovar estas mismas motivaciones que dieron origen a la actual propuesta debe ser considerada al momento de pensar futuros horizontes de cambio. En este sentido, transmitirles que la preocupación de cómo sostener y promover los derechos de la niñez va más allá de la coyuntura particular que estén pasando nuestros países y nuestras instituciones. Es más, es un desafío adicional cómo repensar justamente la garantía de los derechos en contextos turbulentos como los que estamos atravesando. Así que este es un mensaje para compartir, para decirles que la historia continúa y para transmitirles que cuando el Hospital Calvo Maquena hace una actividad, quienes de alguna manera queremos y valoramos esta experiencia, vamos a estar siempre presentes acompañándolos y acompañándonos para justamente repensar nuestras lógicas de trabajo y de alguna manera garantizar nuestro compromiso y nuestro contrato social como trabajadores y trabajadoras de la salud. Y ahora sí, entrando en tema, les comento que el 19 de febrero del 2020, en una reunión que se hizo en Ginebra, y en la cual yo tuve la posibilidad de participar, pero virtualmente, hicimos el lanzamiento de este informe del Lancet con la OMS y UNICEF, que demandó 2 años de trabajo por parte de más de 40 profesionales de todo el mundo. Y ahí había gente de todas las regiones del mundo. En mi caso particular, fui el único profesional de América Latina. Esto después habrá que analizar cuál es la presencia justamente de América Latina en este contexto de debates. Y lo que pasó en ese encuentro es que
el público estaba inquieto porque el virus había empezado a circular por el planeta y, ¿por qué no?, por la OMS. O sea, el ambiente era de tensión, estaba el director de la OMS, había muchas autoridades presentes, así que tuvimos una no muy feliz coincidencia en cuanto a justamente elegir el momento histórico para hacer este lanzamiento. Y este trabajo, que demandó 2 años y reuniones periódicas en distintas partes del mundo, aportó lo mejor de las personas que ahí participaban, profesionales de distintos campos, en cuanto a reconocer cuáles eran las mayores amenazas sobre la salud, el bienestar y el desarrollo de la niñez a escala global. De ahí que se puso como título este tema con un signo interrogante, en cuanto a qué futuro estamos generando para la niñez. Cuando digo estamos generando, me pongo en posición de población adulta, o sea, esto es desde una visión adultocéntrica. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué planeta le estamos dejando a los niños? No para el futuro, sino para el día de hoy. Pensar en el hoy y no en el mañana, como decía Gabriela Mistral. De allí que esta comisión, que además de un componente profesional, tuvo y aún tiene un liderazgo político. Y entre ellos está la doctora Awa Kolsek, que fuera ministra de Salud varias veces del Senegal, y Helen Clark, que fue primera ministra de Nueva Zelanda, además de ocupar otros roles en el ámbito de la cooperación internacional. O sea que la presencia de ellas dos, líderes políticas, profesionales y, ¿por qué no?, mujeres, marca una diferencia en cuanto al sentido político-técnico de esta propuesta. Y en esto se tomó una frase que nuestra causa está incendiándose o bajo el fuego, una frase de Greta Thunberg, la activista adolescente sueca, que de alguna manera nos marca la situación particular de nuestro planeta en cuanto a la destrucción progresiva producto de la crisis climática. Y lo que nos marca también es que en el escenario actual de los ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una proporción de la población de nuestro mundo, prácticamente 1/3, están afectados por las condiciones de fragilidad social, política, económica y, ¿por qué no?, por la disrupción ambiental que estamos generando a escala global. Y además, carecemos de información fidedigna y confiable sobre cuál es el estado de situación real que están atravesando dichos países. Y en este sentido, la Comisión plantea que hay dos, diría, amenazas, entre otras, dos grandes amenazas, habida cuenta que existieron algunas mejoras en el campo de la salud, y Chile lo sabe muy bien. La reducción progresiva de la mortalidad infantil de carácter histórica es algo que viene desde la década del 50, con todos los trabajos que acompañaron al profesor Monkeberg. O sea que esto de alguna manera refleja también las contribuciones del doctor Francisco Mardones Padre, en aquel momento histórico me estoy refiriendo, además de la continuidad actual. O sea que esto también pone de reflejo los avances, los logros que han alcanzado los países, y frente a ellos nuevos desafíos, como puede ser la transición epidemiológica, producto de la migración de problemáticas transmisibles hacia problemáticas crónicas no transmisibles. Dentro de estas amenazas aparecen, por un lado, las amenazas ambientales, parte de lo cual ya hicimos referencia recién en cuanto a la situación de deterioro de nuestro planeta, y otro elemento interesante, o por lo menos significativo, es lo que conocemos como amenazas ambientales, comerciales o determinantes comerciales de la salud, a lo cual también nos vamos a referir en unos instantes para brindar mayor detalle. En definitiva, esta comisión plantea que estamos a una situación de emergencia frente a problemas, y hoy, sin lugar a duda, podríamos decir que el cambio climático es la mayor amenaza sobre la salud de la niñez y adolescencia a escala global. Y esto se traduce por los cambios progresivos del aumento de la temperatura, el aumento de fenómenos climáticos naturales, de desastres naturales, que se traducen o expresan de distintas formas, y que estos desastres naturales no están desvinculados de otras problemáticas que afectan a la niñez, vinculadas con la morbilidad, la mortalidad, las problemáticas nutricionales, y también agravando problemáticas
asociadas a las enfermedades transmitidas por vectores. Lo que uno puede ver en este contexto global de deterioro es que los países que más contaminan el ambiente son llamativamente los que ofrecen mejores condiciones para la promoción del desarrollo y la educación de los chicos y chicas, habida cuenta que hay mejores programas, mejores instituciones educativas, mayores oportunidades de desarrollo. Pero paralelamente dichos países, que en general son los del hemisferio norte, los más ricos, son los que más deterioran el ambiente producto de la contaminación generada por las grandes ciudades, las industrias, la producción agrícola, etcétera, etcétera. Paralelamente, aquellos países con mayores niveles de pobreza, menor desarrollo tecnológico e industrial, son los que menos contaminan el ambiente, pero paralelamente son los que de alguna manera tienen menor infraestructura para promover un desarrollo adecuado a nivel de la infancia. O sea, aquí estamos en un escenario, yo diría, contradictorio en el mundo, en donde el mensaje es que esta problemática no está pensada para países pobres o chicos pobres de países pobres, sino que habla de una corresponsabilidad del conjunto de las naciones para garantizar las condiciones para que los chicos y chicas se puedan desarrollar y vivir plenamente. Dicho en otras palabras, la mejora de nuestra casa, de nuestro hábitat, de nuestro planeta, es corresponsabilidad también de los países centrales, de los países ricos, que de alguna manera son los que más están agrediendo nuestra tierra. Así que es un llamado al colectivo global. Y el otro mensaje que surge de este informe es que ningún país del planeta, ninguno de los 195 países, le va bien en las dos cuestiones. O sea que en lo que es la promoción del desarrollo infantil temprano y la preservación del medio ambiente. O sea que a algunos le va muy bien en algunas cosas y a partir de ello se ha establecido un ranking a escala global de cómo está cada país en cada uno de los aspectos, en la promoción del desarrollo infantil y en lo que hace a la contaminación ambiental. Chile, por ejemplo, es un país que está muy bien rankeado en cuanto, y muy bien rankeado, diría yo, de los primeros en América Latina en cuanto a lo que hace en materia de promoción del desarrollo pleno y el progreso de la niñez, habida cuenta de sus políticas de protección social, del programa Chile Crece Contigo, que se ha sostenido de una manera permanentemente desde sus inicios y desde la promulgación de la Ley de Protección de la Niñez en el año 2009, allá en la estación Mapocho, cuando fue el acto de lanzamiento por la expresidenta Bachelet. Así que esto de alguna manera reposiciona particularmente a Chile como país que reconoce la importancia de la niñez, pero por el otro lado, cuando vamos al tema ambiental, es una situación por todos conocida por ustedes en cuanto a los conflictos ambientales en las ciudades de Santiago, los problemas de la minería abierta. En Chile, bueno, y sabemos también que se están haciendo grandes esfuerzos en Chile en cuanto a justamente mitigar el impacto del daño ambiental. Cuando nos vamos la otra de las amenazas que viene en este informe, nos encontramos con que se sabe que existe un mercadeo de productos que son perjudiciales para la salud de la niñez y adolescencia. Sabemos que, por ejemplo, muchos chicos están expuestos tempranamente en sus vidas a avisos de promoción del consumo de alcohol, como ustedes lo ven acá, del consumo de tabaco en edades tempranas de la vida, de anuncio de consumo de cigarrillos electrónicos durante eventos deportivos, y de alguna manera las empresas productoras de ya sea alimentos o productos de consumo en general tienen un objetivo final que es ganar dinero. O sea, el sentido que les da existencia es el rédito comercial. Ahora, lo que pasa en el medio en cuanto a qué es lo que acontece como consecuencia de las estrategias invasivas de marketing,
como consecuencia de los efectos sobre la salud de la población destinataria, o como consecuencia de la captación temprana de población infantil indefensa, que de alguna manera pasa a formar una suerte de ejército de adherencia o de fidelidad a algunos de los productos que, por otra parte, son generadores de adicciones y que tienen efectos muy graves sobre la salud de la población infantil en materia de enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que este es un elemento que este informe lo plantea también como un eje a debatir, habida cuenta que también la población de chicos y chicas no tienen el poder o la capacidad de alguna manera, cuestionar las políticas de estas empresas, porque, como sabemos, los chicos y chicas son indefensos, no tienen capacidad de movilización, dada su corta edad, y obviamente no tienen capacidad de incidencia política, y mucho menos sobre las políticas de marketing de estas empresas. Y aquí asistimos a distintos productos que aparecen en pantalla, y otros como también los sucedáneos de la leche materna, mal llamadas, denominados leches maternizadas, que a veces, producto del interés y las políticas de marketing de estas empresas, y algunas veces, yo diría, en connivencia con el rol de algunas sociedades científicas que aceptan el financiamiento por parte de estas empresas, y la misma comunidad que de alguna manera es destinataria de los mensajes y de las políticas de mercadeo. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que las empresas no se autorregulan, no se autodisciplinan, y ahí tiene que aparecer justamente el rol del Estado en cuanto a establecer reglas de juego y lo que uno comúnmente dice marca la cancha. En cuanto a decir, bueno, hay límites éticos que deben ser considerados porque no podemos vender cualquier cosa a cualquier costo sin saber las consecuencias que esto genera sobre la población. A modo de ejemplo, cuando fue de alguna manera el problema de las sucedáneos de leche maternizada, un grupo de investigadores hace muchos años le inició un juicio a la empresa Nestlé, de alguna manera caracterizándolo como baby killer, como una suerte de asesino de los niños, producto de lo que significaba en aquellos tiempos sustituir la leche materna por un biberón, generalmente en un país pobre, sin agua potable, con leche contaminada, y esto era obviamente una bomba de tiempo como disparador de enfermedades enterales, muertes por diarrea, deshidratación. O sea, en momentos en donde todavía las áreas de hidratación oral no estaban desarrolladas, y mucho menos la vacuna contra el rotavirus. Como consecuencia de esta demanda que hizo este grupo de investigadores, el grupo perdió el juicio, obviamente, frente a una empresa de tanto poder económico, con los mejores abogados, pero la OMS reaccionó favorablemente a partir de la elaboración del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que es una forma de preservar los códigos de comercialización, la ética de las estrategias de marketing por las empresas, para preservar, en este caso, el derecho de los niños y niñas a la mejor calidad de alimentación, en este caso, la lactancia materna. Luego vinieron otras iniciativas, Hospital Amigo de la Madre del Niño por parte de UNICEF, y otro tipo de iniciativas que se están replanteando actualmente. Lancet, en este momento, está planteando una serie sobre justamente la comercialización de sucedáneos de la leche materna, no con el fin de confrontar directamente con las empresas, pero sí confrontar con las estrategias de marketing. Y este proceso está liderado por un colega que fue miembro del grupo Lancet, en el cual nosotros participamos, y que está liderando esta nueva serie que aún no se ha publicado. Y su nombre es Nigel Rawlings. Y como ustedes pueden ver en pantalla, pocos países en el mundo, pocos países en los cuales hay incluso dos de América Latina, Chile y México, que han asumido alguna política regulatoria en materia de las estrategias de marketing. Y eso a ustedes los tiene que llenar de orgullo, en cuanto a que Chile tiene una política regulatoria a partir de la ley de etiquetados y todas las consecuencias que tiene en materia de educación
a la población, pero la pregunta que nos hacemos, ¿cómo llegó esto a los chicos? ¿Cómo llega esto a los chicos en edades tempranas? ¿De qué manera preservamos la virulencia de las estrategias de marketing frente al acoso que sufren los chicos y a la penetración de dichas estrategias? Y en esto la cosa no se termina aquí. Fuimos también al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Un mes antes de salir el informe, tuvimos una reunión con el Comité de Derechos del Niño, planteándoles esto que estamos planteando ahora, y disculpe que esté en inglés, pero es un parte de la presentación que hicimos en esa época, en ese momento, con el responsable de salud materno-infantil de la OMS, Anshu Banerjee, y Stefan Swartling, que fue el representante de salud de UNICEF y que ahora está en el Instituto Karolinska de Suecia. Y ahí lo que planteamos es lo que acabamos de decir en cuanto a que existe evidencia suficiente sobre el efecto que tienen las empresas de mercadeo y las empresas que manufacturan productos que son lesivos para la salud en distintos ámbitos y distintos productos. Algunos ya fueron mencionados, pero quiero destacarles que otros elementos que también se incorporan en este mundo, en este contexto, son los juegos de azar, o sea, lo que es gambling, porque se sabe que la promoción de juegos de azar en etapas tempranas y en adolescencia, esto inducirá una nueva patología, que son las ludopatías asociadas justamente a este tipo de juegos. Un poco lo que le planteamos al Comité de Derechos del Niño es que la necesidad de que asuman una postura proactiva en la temática a través de algún tipo de resolución, de algún tipo de dictamen, de algún comentario general, de un protocolo opcional, que esto no se logra de un día para otro, sino que implica una instancia de negociación que demanda años. Y en esto, un poco plantearle a ustedes, como colegas de Chile, que el movimiento del Comité de Derechos del Niño también responde a lo que le llega de los gobiernos. O sea que si el gobierno chileno, así como hoy hizo un avance doméstico dentro de la política chilena, sería oportuno también que trate de estimular al Comité de los Derechos del Niño, que es parte de la comunidad global, para que trate de también sacar algún tipo de resolución o un protocolo opcional, que es un poco sería la derivada de la Convención de los Derechos del Niño aplicada justamente a las estrategias de marketing. Acaba de salir justamente el comentario general número 25 del Comité de Derechos del Niño relativo a las estrategias de mercadeo a través del mundo virtual, y obviamente ese comentario general nos viene muy bien como herramienta de trabajo para ver cómo tratar de garantizar estos aspectos de protección de la niñez ante el embate de las empresas. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué implicancias tiene esto dentro del ámbito hospitalario? ¿Penetran las empresas con sus estrategias de marketing? ¿Hay consumo de productos que no sean saludables? O sea, simplemente para repensar esto también dentro de la lógica intrahospitalaria, además del otro componente que antes fue mencionado. El Hospital Calvo Maquena es un hospital que preserva el ambiente. Se sabe que el sector hospitalario, fundamentalmente los hospitales de alta complejidad, son factores generadores de productos que dañan el ambiente, ya sea a partir de la combustión de productos o de la generación de residuos, y hoy hay toda una corriente y una línea vinculada con la preservación del ambiente en el ámbito hospitalario, y de hecho hay líneas de trabajo, para la cual después lo podríamos conversar, en cuanto a cómo analizar la situación del hospital desde el punto de vista ambiental, un poco tomando las dos grandes amenazas a las que hicimos referencia hoy, vinculadas al informe. El Hospital Garrahan, de pediatría de acá de Argentina, que ustedes lo conocen, tiene un área de preservación ambiental y de hacer que el hospital sea ambientalmente sostenible. ¿Cómo está el Calvo Maquena en este sentido? Es una consulta. Siguiendo con el informe del Lancet, también se hizo una consulta a los chicos y chicas para ver qué es lo que valoran en la vida en función del futuro de la salud. Recordemos que esto está planteado desde antes del inicio de la pandemia, y que los chicos y chicas valoraban eran, por un lado, la integración familiar, ambientes limpios,
accesos a la educación y a la cultura, y oportunidades para jugar. La pregunta que yo les hago a ustedes es si piensan que estas cosas que los chicos valoraban antes del inicio de la pandemia, siguieron teniendo vigencia o no durante la pandemia. A nosotros nos consta que sí, habida cuenta que los procedimientos de integración familiar se han visto en una situación de disrupción, producto del confinamiento crónico, producto de la situación del encierro de los chicos, producto del aumento de las situaciones de violencia intrafamiliar, ya sea de violencia de género o de violencia contra los chicos y chicas. El tema de los ambientes limpios hace referencia justamente a garantizar los aspectos asociados a las amenazas, que en el caso particular de la pandemia, yo diría que tuvo un efecto opuesto. O sea que durante el primer año de la pandemia, hubo un 6% de reducción en la huella de carbono, producto de la reducción de la producción de contaminantes, de la circulación vehicular, o sea, todo el efecto sobre el transporte a escala global. Pero la pregunta es, ¿estaremos en condiciones de seguir reduciendo estos porcentajes una vez que termine la pandemia? Lo hago con signo de pregunta porque sería una cosa a debatir para ver en qué medida las sociedades y los países han aprendido la importancia de ajustar sus patrones de consumo y de agresión ambiental. El elemento del acceso a la cultura y a la educación es central y es un tema no resuelto, producto del lockdown educativo, en donde se estima que alrededor de 1.800 millones de chicos y chicas del mundo se han privado del acceso a la educación formal al sistema educativo, independientemente de los supuestos beneficios de la educación virtual. Digo supuestos porque sabemos que existe una inequidad distributiva en el acceso a los medios digitales de educación, y por otra parte, el hecho de contar con ellos no garantiza la calidad de lo que se está recibiendo a través de los medios digitales. Acá una proporción importante de nuestro país, de bajos recursos, recibe la educación a través de telefonía digital o de WhatsApp, y todos sabemos las limitaciones que esto tiene como experiencia pedagógica y las restricciones que ello implica. Y finalmente, un tema que no es un tema menor, que es la oportunidad para jugar. O sea que la pandemia no debiera haber generado estas restricciones. O sea, estamos frente a un escenario muy complejo en donde, si hacemos referencia al tema de la educación, esto ha generado el fenómeno de migración masiva más importante con respecto a la niñez en la historia. O sea, han migrado 1.800 millones de chicos en el mundo desde el ámbito educativo hacia el ámbito del hogar, con las consecuencias que todos conocemos y muchas de estas consecuencias que no conocemos, ya que estas situaciones de lockdown, estas situaciones de impedir que los chicos puedan expresar sus voces y sean escuchados, también va a tener su afectación en el largo plazo. En definitiva, cuando me refiero a largo plazo, me estoy refiriendo al curso de vida, o sea, son los impactos de estas situaciones de estrés crónico que las podríamos poner también dentro de las que denominadas condiciones adversas a la infancia. Ustedes las conocen desde el punto de vista de lo que es el reconocimiento de la adversidad temprana y los impactos que esto tiene en el largo plazo en cuanto a la emergencia de problemáticas comportamentales, enfermedades crónicas no transmisibles, envejecimiento temprano. Estos fenómenos, que originalmente fueron descritos por el grupo de Shonkoff en Harvard, también tienen sus connotaciones a escala poblacional. Dicho en otras palabras, si sometemos a una población a situaciones de estrés permanente, esto de alguna manera va a condicionar efectos en el muy largo plazo, con consecuencias no solamente sobre el grupo que está expuesto y el grupo y la cohorte que nació durante la pandemia, sino también, ¿por qué no?, de las futuras generaciones. O sea que si analizamos esto desde el punto de vista del curso de vida y del efecto en el largo plazo, una vez más, las amenazas ambientales comprometen fundamentalmente a toda la población, pero mayormente a la niñez y a la adolescencia. Y mayormente a la niñez y adolescencia de los sectores más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Y cuando hablamos de amenazas comerciales, tenemos que ser claros, correr el velo de la incredulidad, no ser naif,
y reconocer que las empresas comerciales que fabrican productos que son dañinos para la salud conocen la ciencia del enfoque de curso de vida. Y que cuando plantean sus estrategias de marketing y dirigen esas estrategias a la población de lactantes, o dirigen a la población para el consumo de comidas rápidas, o dirigen sus estrategias para el inicio en el consumo de tabaco, no lo hacen esto sobre población adulta o adulta mayor. Porque lo que necesita justamente es una población joven que vaya a vivir muchos años y luego irá cayendo en el camino producto de las consecuencias del tabaco, enfermedad crónica pulmonar obstructiva crónica, retraso de crecimiento intrauterino, cáncer de pulmón, otro tipo de patologías. O sea, pero por lo menos los que vayan sobreviviendo sigan adhiriendo al consumo de estos productos, ya que está mediado por un fenómeno de adicción. Y lo mismo para las comidas y el consumo rápido como base estructural de la generación de la pandemia de sobrepeso y obesidad que está afectando a todos los países del mundo y particularmente a Chile. De allí que estos desafíos nos involucran como pediatras en cuanto a repensar nuestra lógica profesional, tanto a nivel institucional como a nivel profesional en nuestra consulta y en la relación con nuestros pacientes. O sea que esto también lo podríamos plasmar en cuanto a ver en qué medida los mensajes vinculados con la promoción de un ambiente saludable lo transmitimos en la consulta con los chicos, chicas y las familias. Lo que se sabe también es que existen intervenciones que son costo-beneficiosas para la promoción de la salud y el desarrollo del niño, y cuando hablo de costo-beneficio es que reditúan no solamente en salud y calidad de vida, pero también reditúan en cuanto a la inversión realizada, en cuanto a la tasa de retorno para cada momento y cada etapa de la vida. O sea que el conocimiento está. La pregunta es en qué medida nuestros países está garantizando y desarrollando acciones proactivas justamente para confrontar estas dos amenazas. Para ir cerrando un poco el mensaje del informe del Lancet, presentamos este gráfico en donde de alguna manera tratamos de integrar los diferentes paradigmas asociados a la salud de la niñez, entendiendo que esta visión del enfoque de curso de vida, que entendemos que ustedes todos la conocen, es un campo de integración de la forma de abordaje y de comprensión de la niñez. ¿Y qué nos dice esta gráfica? Por un lado, entender que el tiempo es central y que frente a nuestra formación médica, lo digo como pediatra, que históricamente estuvo centrado en la emergencia, en el motivo de consulta, en la coyuntura, en lo que es el abordaje de la sintomatología, hoy debe estar enmarcada en una visión histórica, tanto histórica pasada como histórica de la perspectiva del futuro de estos chicos y chicas, entendiendo que la salud ha dejado de ser un estado, como lo dijo la OMS en el milenio pasado, para ser comprendida como un proceso que se construye en el día a día desde el momento que nacemos hasta que morimos. Y que de alguna manera estos aspectos tienen relación con la transmisión intergeneracional de aquellos aspectos beneficiosos o que puedan ser perjudiciales para la salud a través de los procesos de epigenética. Y en este sentido aparece la dimensión temporal en el eje horizontal y los aspectos intergeneracionales como un elemento a tener en consideración. O sea que nuestra salud está muy relacionada con la salud de nuestros padres y la de nuestros padres con la de sus padres. El otro elemento que destaca este informe es rescatar la existencia de inequidades que también se transmiten de manera intergeneracional y que de no reconocerlas y de no actuar tempranamente, esto va a generar una situación de perpetuación de las inequidades como expresión de injusticia social, que no es ni más ni menos que la falta de satisfacción de aquellos determinantes sociales vinculados con la salud, como la educación, el trabajo, la vivienda, la promoción de desarrollo infantil temprano, la equidad de género. Y esto, plantearlo en el contexto chileno, no es un tema menor. Cuando fue el estallido de Chile en el 2019, a fin de 2019, el reclamo de la sociedad chilena, y ustedes lo saben mejor que yo, era por mayor equidad, por mayor justicia social, y este es un fenómeno que tenemos que entender,
que en la medida que las situaciones en materia de injusticia distributiva sigan perdurando, la sociedad no va a estar sana. Entonces esto simplemente lo pongo como un elemento para preguntarnos, como trabajadores del sistema de la salud, qué podemos hacer en materia de generar o garantizar que la salud siga siendo un derecho y no un bien de cambio. Todo ello en la región más inequitativa del planeta, América Latina. Otro elemento que aporta este gráfico es reconocer los distintos factores de vulnerabilidad o factores de riesgo que adquieren significación a lo largo del periodo de crecimiento y desarrollo y a lo largo del resto de la vida de las personas para identificarlos. Se conoce como puntos de inflexión o turning points, justamente para reconocer que estos periodos transicionales, al no ser reconocidos, pueden afectar de una manera u otra la salud de las personas, del mismo modo que los factores de protección. Hay un aspecto que no estaba en este gráfico y que yo lo agregué a propósito para esta actividad, que aparece aquí como diversidad. Y en este sentido, el mensaje es el siguiente. Hay diferencias propias existentes en la población que deben ser reconocidas y que deben ser valoradas, porque es lo que enriquece a nuestras poblaciones. Cuando me refiero a la diversidad, me refiero a la diversidad cultural, a la diversidad étnica, a la diversidad sexual, a la diversidad de género, a la diversidad asociada a la discapacidad, porque hoy la discapacidad es considerada como un aspecto más de la diversidad y no como una enfermedad. Pero hay otras diferencias que existen en la sociedad que son producto justamente de la injusticia, de la inequidad, de la exclusión social, que deben ser de alguna manera denunciadas y erradicadas porque son expresión de vulneración de derechos. Y las sociedades injustas, y ustedes lo saben muy bien, no funcionan bien como sociedades. Y todo ello en el marco de un gran paraguas que es el derecho de los chicos y chicas, en donde lo que ven acá son simplemente los 4 principios básicos de la Convención de los Derechos del Niño, reconociendo que, si bien como personas, fisionómicamente, del punto de vista anatómico, del punto de vista funcional, cambiamos a lo largo de nuestras vidas, porque nuestras capacidades cambian, y obviamente los bebés en un proceso de desarrollo van cambiando sus capacidades desde el punto de vista psicomotriz, emocional, cognitivo, en los aspectos de socialización, los derechos tienen el mismo valor a lo largo de toda la vida. Son equijerárquicos. No hay derechos más importantes que otros. O sea que ustedes van a preguntar, pero Raúl, un recién nacido tiene los mismos derechos que una persona adulta, joven, exitosa, con mucho dinero. Sí, justamente los derechos nos homogeneizan como sujetos de derecho independientemente de nuestra edad, independientemente de nuestras condiciones de vida, independientemente de nuestro color de piel, independientemente de tener o no una discapacidad. Este es un elemento, yo diría, esencial para comprender en un momento particular de nuestras vidas, en donde las sociedades valoran a las personas en función de del acceso a bienes materiales, de su riqueza, y si sos joven más, bueno, el éxito está de alguna manera ubicado en ese estadio de la vida. Llamativamente, en ambos extremos de la vida, el ser chico o un niño, o ser un adulto mayor o un viejo, es como que ya nos hace perder un valor, cosa que no debe ser así porque, una vez más, en materia de derechos somos todos iguales, pese a las diferencias. Así que mi invitación es que se contacten con el informe, salió en castellano, está en inglés, está en ruso, y va a salir también en chino, en árabe y en francés, atendiendo a las 6 lenguas de la OMS, de las Naciones Unidas, perdón. Y de la mano de ello, como se dijo en la introducción, la historia no termina, ya que como consecuencia de ello surgió una iniciativa para dar seguimiento a las recomendaciones del informe Lancet, que recibe la denominación de Niños y Niñas en todas las políticas. Ahí tienen acceso a una página web en donde además podrán ver un video de unos 15 minutos en donde de alguna manera hay un relato muy bien hecho sobre por qué hay que tomar en consideración estas 2 grandes amenazas, la ambiental y la vinculada con los determinantes comerciales de la salud.
Este objetivo estratégico de CAP 2030 es fortalecer las instituciones y los mecanismos nacionales para promover el desarrollo de la niñez, acelerar e implementar acciones de carácter intersectorial, y me consta que Chile en este sentido lo hace. Es más, cuando uno habla con colegas de Chile, hablan del intersector como un actor socialmente reconocido, facilitar conocimientos y generar evidencias en torno a la promoción de la salud y el bienestar infantil, trabajar sobre la cuestión del cambio climático con la participación, obviamente, de chicos y chicas, atendiendo al artículo 12 de la Convención de los Derechos de la Niñez, que es el relativo justamente al tema de la participación, e incluir los determinantes comerciales de la salud en la agenda como un área clave para mejorar la salud y los grandes desafíos a los que estamos enfrentando. Estas mismas preguntas se las traslado a ustedes en el ámbito del Hospital Calvo Maquena, de qué manera esto se enlaza o no con las líneas de trabajo en las cuales viene desarrollando, o no. Quizá abre los ojos a potenciales nuevas líneas de trabajo a futuro que estén en sintonía con estas propuestas. Hoy hay 9 países que se han sumado o que han sido convocados para trabajar en esta iniciativa. Concretamente en Argentina estamos trabajando en líneas generales con estas amenazas, pero centradas en los aspectos de gobernanza, atendiendo a los grandes problemas que tenemos como sociedad, la Argentina, en materia de construcción y en tema de abordaje integrado y de coordinación intersectorial. O sea, como ustedes saben, nuestra sociedad es una sociedad que responde a una cultura fragmentaria, y esto se traduce también, entre otras cosas, en las políticas de niñez. También participa Sudáfrica, en donde el eje en el cual van a trabajar tiene que ver con el alcohol, como un elemento emergente durante la pandemia, que tiene que ver con los determinantes comerciales, pero como un potente disrupción de la salud y calidad de vida de la niñez y las familias. Ghana trabaja con el abordaje de desarrollo infantil temprano dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. En el caso de Senegal, tomaron el abordaje de los primeros 1000 días como ventana de oportunidad para trabajar la temática de niñez. Francia está centrada fundamentalmente en lo que es participación juvenil y cambio climático. Suecia, el tema de cambio climático y el municipio como espacio de intervención. La Nepal, sobre cambio climático y educación. La India, sobre pobreza, salud y vivienda. Y también participan las islas del Pacífico en cuanto a lo que es cambio climático en las comunidades indígenas, con el apoyo de equipos técnicos de Nueva Zelanda y Australia. O sea que, de alguna manera, hay una representatividad en el contexto de las regiones del mundo que están participando, y la idea de esto se plantea a modo de movimiento, o sea, no hay ningún país que se excluya, pero de alguna manera estos son los pasos iniciales en lo que hace a nuestra propuesta. Con esto doy por finalizada la presentación, porque veo que ya casi alcanzamos la hora de presentación. Así que yo sugeriría parar aquí. Había una parte más vinculada con la pandemia, pero por una cuestión de respeto a los tiempos, preferiría, y esto se los consulto a ustedes, dejar un espacio para intercambio, reflexión sobre lo presentado. Así que espero vuestras reflexiones. Muy bien. Muchas gracias, doctor Mercer, por su excelente presentación. Efectivamente, el tiempo nos está pillando. Yo lo invito a ir al chat, porque hay algunas preguntas y comentarios, y yo creo que con eso el tiempo no nos va a dar para más. Bueno, ¿ustedes las han leído, las han tamizado las preguntas? ¿Las tengo que leer yo? ¿Cómo hacemos? Vamos leyéndola. Bueno, empezamos por Poli, ¿puede ser? Sí. Vamos a hacer una cosa, las vamos a leer todas y luego hago una especie de licuado mental y que salga lo que salga. Bueno. O si quieren le podemos cambiar de nombre, le podemos poner algún plato típico de allá de Chile. Por ejemplo, una especie de sopaipilla mental. Ahí está.
Nos dice Poli que agradece la presentación y por qué la medicina no aprovecha la psicología empleada en marketing propiamente en multiplataforma. Vamos, o si no voy respondiendo rápidamente. Poli, estamos, yo diría, en desventaja total. O sea, los profesionales de salud tenemos una visión muy naif y cuando que queremos hacer campañas, tanto dentro del sector como fuera del sector, carecemos de los recursos, las competencias y fundamentalmente el dinero para competir con la fuerza que tienen las empresas. De acá el planteo es un desafío en cuanto a generar modelos de marketing social que compitan y, como tú dices, en multiplataforma utilizando las redes sociales. ¿Sí? Así que coincido, es un desafío. Acá hay un comentario de María Virginia vinculado con la presentación. Y quería plantear que existen los derechos del niño de la OMS y UNICEF hace bastante tiempo. De hecho, esto es así. Y está todo estipulado sobre protección del medio ambiente. Desgraciadamente no se cumplen estos derechos y principios en los planes del mundo, incluyendo el nuestro. ¿Y qué piensa que habría que hacer para obligar al cumplimiento de estos derechos? Yo no diría que no se cumplen. Yo diría que hay un hiato, una brecha entre lo que está escrito y lo que acontece. Que en algunas cosas se ha avanzado más que en otras. Y yo digo algunos ejemplos. El tema de la reducción de la mortalidad infantil está plasmada en la Convención, y en el caso particular de Chile han hecho notables avances. En el caso de la regulación del mercado de alimentos, Chile con el etiquetado y el octógono ha hecho avances. O sea, tratemos de ver también las ganancias de nuestros países y no pensar que por estar en un país todo lo que hacemos de alguna manera no es lo propio. O sea, pero sí reconozco de la mano de ellos que hay un camino por recorrer y ahí yo no les voy a dar una receta. O sea, en este sentido creo que los países tienen la autonomía y en el caso de Chile el conocimiento y las capacidades para ver cómo hacer que esta letra muerta a la que tú te refieres sea letra real. Y en esto, para muestra, basta un botón. El Hospital Calvo Maquena tomó la Convención de los Derechos de los Niños para hacer un cambio sustantivo en su modalidad de respuesta. Y nunca me voy a olvidar las cosas que he visto en ese hospital en cuanto a ver cómo esto se entendió y cómo se despertó una capacidad de respuesta que se tradujo en la reorganización del servicio de oncomatología, en el servicio de cirugía, en el de trasplante de médula ósea. O sea que acá lo importante es cómo partir del conocimiento y la sensibilización frente a los derechos y cómo tomar esa letra, por lo menos en el ámbito de trabajo. Porque si lo que estamos hablando es de políticas, bueno, este es resorte de otro campo de intervención que tiene que ver con la política. Yo lo plantearía hoy en un marco más doméstico de nuestra casa, que es un poco el sentido de esta charla cuando hice la apertura en cuanto a reconocer que es un camino, que lo estamos recorriendo, que no se agota, y mi invitación sería a repensar, bueno, ¿cómo estamos hoy en el Calvo Maquena? ¿Qué otras amenazas tenemos o desafíos? ¿O cuáles líneas hay que fortalecer a vida cuenta de todos estos años de trabajo? O sea, simplemente, yo digo para no desalentarnos y no bajar los brazos. Por su parte, Luis Astorga me dice qué opinión tengo de los problemas que afectan a la niñez y adolescencia, tales como el embarazo adolescente, el narcotráfico, trabajo infantil. Bueno, estos son trabajos, son problemas que de alguna manera son una amenaza. La temática del narcotráfico y el consumo no está desvinculado de lo que dijimos hoy. Y la temática de embarazo adolescente es una temática también de carácter multisectorial, que no es responsabilidad ni mucho menos del sector salud, porque lo que vemos en el sector salud es cuando viene el adolescente a parir. A lo sumo, lo que podríamos hacer el sector salud en embarazo adolescente es actuar sobre la adolescente embarazada que tuvo un bebé, promoviendo medidas para promover el intervalo intergenésico frente al próximo embarazo. Pero la prevención del primer embarazo es resorte del sector educativo. Y ahí sí, Chile tiene mucho para hacer en cuanto a incorporar la educación sexual integral dentro de sus políticas educativas. No puede ser que esto se maneje de costado o en manos de las organizaciones no gubernamentales. O sea que ahí sí hay una deuda de parte del Estado chileno en cuanto a repensar el tema de la educación sexual integral, entre otras cosas. Y el trabajo infantil, obviamente, también es una corresponsabilidad que involucra a distintos sectores, el sector de trabajo, el sector de protección de la niñez,
etcétera, etcétera. Por su parte, Camila hace referencia a la presión y a la profundización de inequidades con los chicos con enfermedades crónicas y cuáles son los respectos a las intervenciones que se pueden hacer a estos niños y adolescentes. Mira, Camila, el tema de la obesidad y el sobrepeso es la nueva cara de la pobreza. Y esto aparece en un libro que publicaron hace unos años, OPS, Manuel Peña, lamentablemente ya fallecido, y Jorge Bacallao, un estadístico cubano, en donde de alguna manera lo que nosotros aprendimos en la Facultad de Medicina en cuanto a que los chicos gordos eran de familias cuicas y los flacos eran de alguna manera pobres, esta ecuación hoy se invirtió y hoy la obesidad es la nueva cara de la pobreza, producto de que el consumo de alimentos hipercalóricos, la vida sedentaria, producto del consumo de medios de comunicación, induce a esta emergencia y además el consumo de alimentos ricos en grasas no saturadas, que como vimos hoy se traduce hoy en la mayor pandemia o la mayor amenaza que afecta a la niñez. Las intervenciones tienen que ser multinivel. Intervenciones del ámbito de las políticas, intervenciones regulatorias sobre el mercado de alimentos, intervenciones educativas en el sistema educativo formal y también intervenciones en el ámbito de salud en cuanto a incorporar los aspectos de educación alimentaria y nutricional en nuestra práctica profesional. Por su parte, Catalina hace referencia a cómo podemos abordar la violencia que a diario aumenta en el entorno que afecta a los derechos del niño. Catalina, este es un tema, y si hay algo que pudo poner en evidencia la pandemia, es que mostró lo peor de nosotros como sociedad, justamente las mezquindades y el sálvese quien pueda. Y en esto, la violencia, lo que se sabe es que con más violencia no se puede erradicar la violencia. Y esta violencia atraviesa todos los ámbitos de la vida de las personas. Y yo, una vez más, los invitaría y las invitaría a repensar la violencia dentro del ámbito hospitalario. ¿Hay violencia o no hay violencia? ¿Hay violencia en el trato con los chicos y chicas y las familias? Cuando digo violencia, no es violencia física, en la forma de abordaje, en el lenguaje gestual, en el lenguaje verbal. ¿Hay violencia entre los profesionales de los equipos de salud? ¿Existe inequidad de género? ¿Autoritarismo machista en el ámbito de los servicios, que también es violencia? Y la violencia en el ámbito de los servicios, en el ámbito institucional, repercute de una u otra manera también en la forma en la cual luego vamos a tratar a la población y abordarla, porque si a uno lo maltratan, y esto de alguna manera termina afectando nuestro estado de ánimo. En definitiva, esta temática de la violencia es un tema a repensarlo, y bueno, una vez más, incorporar la perspectiva de derechos es un elemento que permite atacar la violencia de sus raíces. Se sabe, por ejemplo, que la garantía de los derechos de la niñez desde la cuna, a través del curso de vida, reduce la violencia ulterior. De ahí que esto que planteaban cuando se lanzó el Chile Crece Contigo con equidad desde la cuna, para mí es un mensaje, una metáfora fuertísima. Si nosotros garantizamos que todos los chicos y chicas estén en un ambiente acogedor, reciban cuidados, afecto, lactancia materna, y se le garanticen sus requerimientos básicos para crecer y desarrollarse, no van a tener que ir a robar. Los chicos no nacen ladrones. O sea que la violencia la instaura la propia sociedad producto de sus políticas de injusticia distributiva. Las sociedades justas son menos violentas. Hay muchos ejemplos de sociedades en donde la violencia se fue reduciendo. Me viene a la cabeza el caso de Holanda, en donde, por ejemplo, sobre las 14.000 plazas que tienen en las cárceles, ahora tienen 8.000 vacantes porque tienen programas de reinserción social y garantizan los mecanismos de trabajo y dignidad de todas las personas, y esto de alguna manera se va reduciendo en los niveles de violencia, y no hace falta policía, no hace falta ejército, y esto obviamente es una alerta a los carabineros. O sea, en la medida que los niveles de violencia en Chile vayan reduciéndose, y esto lo extiendo a toda América Latina, las Fuerzas Armadas van a tener que repensar su rol en las sociedades que no tienen hipótesis de conflicto en cuanto a potenciales guerras con países vecinos. Y van a tener que repensar su rol al interior de las propias sociedades
pasando a cumplir una función social en cuanto a asistencia de las poblaciones en situaciones de catástrofe ecológica, etcétera, etcétera. Discúlpeme que me extienda, pero estos temas para mí son muy apasionantes y se me va también mi visión sobre lo que es la salud y nuestro rol, tanto en el ámbito asistencial. Y Javier, para terminar, la última, por favor. Sí. La última dice Javier. Ricardo González. Tengo Ricardo González, considera... bueno, tengo más y están creciendo. Yo simplemente lo que quiero es agradecerles. Hace referencia a la SUPA, en cuanto a si existen experiencias de las unidades de pediatría ambiental en América Latina. Bueno, ustedes tienen al doctor París, el ministro que ha trabajado en esta temática, recuerdo, así que tiene un referente importante. La importancia de la atención primaria es un elemento que hace la equidad, totalmente de acuerdo. Y es importante además entregar herramientas a la madre para el estímulo adecuado. Sí, yo diría la madre, el padre y todos quienes constituyan la familia. Pido disculpas por haberme extendido. Muy bien. Muchas gracias, doctor Mercer, nuevamente por la gentileza de venir a darnos esta tan interesante charla. Lamentablemente el tiempo siempre confabula con todas nuestras presentaciones. Gracias a todos los que se unieron esta mañana a la reunión clínica del Hospital Luis Calvo Maquena y nos encontramos el próximo miércoles. Buenos días.